Gente, buenas tardes a todos. Nos encontramos en El Hombre de la Mancha de Market Plaza, aquí en La Chorrera. Vamos a empezar con la discusión de nuestra lectura del mes de marzo, Verborium y los dueños del Nexus. Esta vez es una lectura presencial, esperemos que no sea la última. De hecho, tenemos planificado otras así de forma presencial, híbridas, o sea, donde vamos a estar viendo tanto la parte virtual como la parte presencial de contacto humano. Y bueno, arrancamos con Verborium. Tenemos de este lado a los autores, a varios de ellos, y nos acompañan chicos, obviamente, de Tenerife Lectio y de esta área de acá, ¿no? Que muy poco tenemos la oportunidad de compartir por el tema de la distancia y el lugar donde estamos cada uno. Vamos a iniciar leyendo la pequeña sinopsis del libro. Para eso me permito pues, leer textualmente. Y dice así: James es un joven que fue rescatado de las calles de Londres por un amable anciano, dueño de una mística biblioteca. Pronto se le es revelado que en este sitio puede viajar entre libros y descubrir diferentes mundos. Sin embargo, esto no es lo más inusual, que se esconde entre los polos y liberos, sino su procedencia y la extensión de su complejidad. Entre los libros se tejen los hilos del destino, un joven, una biblioteca y un universo mágico por descubrir. ¿Qué es Verborium? Verborium es una compilación de 12 relatos de autores panameños que te llevará a viajes por distintos reinos, bosques y pueblos lejanos. Te mostrará lo escabroso o bondadoso que pueden llegar a ser estos mundos y sus criaturas mágicas. Sean todos bienvenidos. Ahora voy a leer una pequeña biografía de los autores presentes. Voy a iniciar por acá. Voy a iniciar en orden de cómo está el libro desarrollado. Y vamos a iniciar con J.A. Ramonet, una reseña bien breve porque había mucha información de todo y para simplificar un poco, ¿verdad? Él es escritor panameño, autor de las crónicas de Panamería y una antología de relatos fantásticos. En esta obra participa con La maldición de Carlegia, creo que lo dije bien. Luego tenemos a Gissi Martínez, ella es instagramer y cofundadora del club de lectura de Tenerife Lectio. Participó en la antología Amorfo y Atanos, la danza de las brujas, y en esta obra nos trae la profecía del oro rojo. Hay que mirarlo. Luego tenemos a Marcus J. Robles, él es escritor panameño y amante de los cuentos de horror y el folclore nacional. En esta ocasión nos presenta La virtud marchita. Siguiendo con los autores, tenemos a Juan Falconet. Él es escritor colombiano, residente en Panamá. En septiembre de 2022 publicó su primer libro y hoy nos regala La pradera del mundo. También por acá tenemos a Hansi Dave Becker, es escritor panameño, participó en la antología Amorfo y actualmente se encuentra trabajando en su primer libro de ciencia ficción. Hoy nos muestra Dormido sobre los lirios. Y por allá tenemos a Theo Stamberg, escritor y editor panameño, fundador de Bitácora del Escritor. Ha escrito varias obras, siendo Draco, el diario de un demonio, su primera publicación. Bienvenidos, chicos. Gracias. Bien, tengo una batería y si me ven mirando así, estoy escribiendo muy rápido y cuando escribo muy rápido ni yo mismo entiendo que estoy escribiendo. Pero quisiera iniciar preguntándole a Theo, ¿de dónde surge la idea de una antología de fantasía? Ok, a mí la fantasía me apasiona mucho y sé que hay muchos escritores que quizás no es su primera opción, pero sabía que por ahí habían algunos que se podían atrever a escribir un relato por lo menos, ¿no? Ya digo, una novela es otra cosa, pero los relatos siento que era bastante acertado para poder crear esta antología. Nació por eso, por el amor que tengo a esto y porque quería, era un proyecto ambicioso. Al principio no tenía estipulado que fuera así con una historia principal. Eran relatos y yo iba a escribir un relato más, como pasó en Amorfo. Pero dije, ok, estos relatos, estos autores, todos tienen plumas diferentes y quiero crear, enlazarlos todos, a pesar de que todos escriben diferente. Esa diversidad es lo que, obviamente, son mundos diferentes, son mundos distintos.
Entonces sí quería entonces como enlazarlo, y por eso fue que en vez de escribir un relato en sí, hice por la conexión antes de cada relato, antes del relato, del primer relato que es el de Ramonet, y pues un tipo de epílogo también para darle un final, no para dejarlo abierto, sino para darle un final. Sin embargo, yo soy de las personas que piensa, porque le gusta pensar que aunque estemos aquí reunidos, aunque no estemos leyendo los libros, esos personajes existen en algún lugar. De nuestra mente, de nuestro corazón, donde sea, pero existen. Entonces, aún así quería dejarlo ya pues, finalizado. No quería dejarlo abierto como para una segunda parte. Ok, bueno, siguiendo por ahí, ok chicos, voy a hacerle algunas preguntas a los autores y después ustedes con toda confianza pueden bombardear con las preguntas que quieran. No hay un orden, ustedes pues levantan su mano o hacen una consulta directa y pues ellos conversando igual lo que están a través de la virtualidad. Y como bien dijo Teodoro, el libro tiene una particularidad y es que él inicia con volúmenes antes de cada relato. Está obviamente el prólogo y están los volúmenes, que es como una especie de introducción, por así decirlo, donde habla pues James Avery y estamos viendo este viaje de él. Iba a hacer esa pregunta casualmente, o sea, ¿cómo hiciste la conexión entre la historia de James o la forma en que le está narrando y los relatos de ellos? Pero ya me acabas de responder. Entonces, siguiendo por ahí, para no perder el hilo, ¿fue fácil la selección? O sea, primero, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cuántos se sumaron? Si se puede saber. ¿Cómo fue el proceso para escoger a los que quedaron? ¿Verdad? Que son 12 escritores, contigo son 13. Un número bastante interesante, bastante interesante, me encanta. Y obviamente, casualmente, la redundancia con que el prólogo inicia en la página 13, que es interesante, ¿no? Entonces creo que son temas que tienden a ser interesantes y despiertan la curiosidad. ¿Cómo fue ese proceso con los escritores, la selección y todo lo demás? Te voy a ser bastante sincero, habían algunos escritores que ya tenía seleccionados y de todas maneras quise hacer una convocatoria porque, como les dije, sé que hay personas que no es su primera opción escribir fantasía, pero tienen esa espinita ahí y se la quieren sacar. Entonces yo dije, bueno, tengo estos escritores que sé que escriben fantasía, por lo menos Ramonet era la primera opción. Y porque es uno de los escritores que más son conocidos aquí por la fantasía. Entonces dije yo, bueno, pero necesito a alguien que aunque no la escriba, la quiero retar a que lo haga. Y eso fue Gis. Entonces a Hansi también le gusta la fantasía y le gusta la ciencia ficción y le dije también, ustedes van, pero vamos ya a hacer una convocatoria porque quiero que sean varios mundos. Entonces por eso fue que, mediante las redes sociales de Bitácora del Escritor, hicimos una convocatoria. Recibí, creo que, si no más recuerdo, fueron como 22 relatos. Y los que están ahí fueron los que le di el potencial. Habían algunos que sí había mucho trabajo que hacerle, pero había un potencial allí y dije, bueno, pues aquí se puede hacer algo, esto es interesante. Así que quedaron estos relatos, estos autores, hace falta algunos, pero creo que la selección, a pesar, es que yo quería diversidad, eso es lo que yo quería demostrar que la fantasía no tiene un solo norte, que siempre lo llevamos por el tema medieval y cosas como esa, pero quería explorar diferentes personajes, diferentes maneras de escribir y todo. Ok, muchas gracias. Bueno, para hacerlo un poquito más movido, voy a hacer las preguntas directas a los autores en el orden que va la antología, para no enredarme o dejar a nadie por fuera. J.A. Ramonet. La maldición de Carlegia. ¿Lo dije bien, verdad? Sí, Carlegia. Carlegia. Okay. Yo soy experto poniéndole chía a las cosas, no sé por qué. Cuéntenme un poquito, porque en el volumen que está antes de su relato, donde James hace una pequeña introducción, un salto, por así decirlo, se menciona obviamente a este mundo, a este universo de Panameria. Cuéntenos un poquito sobre su relato, así por encima, y cómo encajó aquí con James, cómo fue ese trabajo. Porque imagino que fue un trabajo, ¿no? Tenemos relato En efecto. Básicamente Panameria es el universo fantástico. Sí. Donde estaban ambientadas las crónicas de Panameria. Una estación de lava, rugir y renacer de lava, ¿no? Entonces yo aproveché la existencia de ese universo, que como bien dijo Teo en su momento, existe, en otros lados existen realmente los personajes, para colocar ahí el relato. Entonces, usar toda la mitología que ya tenía creada, para que fuera mucho más sencillo crear la ilusión de, en este caso, de Carlegia, la maldición de Carlegia.
por ahí viene. Realmente no me puedo ¿cómo se llama? Adjudicar el honor de haber hecho la transición de James allá, porque eso fue Teo quien hizo los enlaces con los diversos relatos. Que no es fácil. Que no es nada fácil. No es nada fácil. Sí, pero solo con los nombres que están en el relato de Ramón yo quedé, o sea, perdido. En el sentido de que como no conozco los mundos, los nombres y demás, y bueno, con Lizzie, con todo lo que leí, cuando hay muchos nombres en diferentes reinos y mundos y universos, ¿verdad? No es fácil captar todos esos nombres, no sé cómo se quedó con tantos nombres, no tenemos que escribir algún organigrama, alguna especie de mapa mental o algo, porque no es fácil, la verdad, pero resulta muy interesante. Y las protagonistas, las chicas que están aquí, me parecen muy interesantes. Me dice que ellas están en una de sus obras, ¿verdad? No, ya no está en mi obra realmente, o sea, yo estaba antes a... Es el universo. Es el universo que existe y realmente la maldición de Carlegia, si bien es un relato aquí en Verbolio, nació como una partida de rol. Entonces los tres protagonistas, Georgius y las dos semielfas, eran básicamente una partida de rol donde yo era el director de juego, el máster, un compañero de trabajo era el tío de ella, mi hija y la hija de él eran los otros personajes. Entonces lo que está narrado es efectivamente cómo transcurre la partida de rol, pero en versión relato. Si tienen preguntas pueden hacerlas. Yo la bajé la mano. Ahora yo sé que tú eres más de juego en esta fase de la fantasía. Y ahora, le da más background ahora que estás hablando de que nace una partida de rol. Yo porque casi no he tenido la oportunidad, aunque JC hace poco hicimos una partida de rol en un local de Tania, y creo que esa es la base mucho de la fantasía de ahora. O sea, la gente como que dice, bueno, estamos aquí hace 1500 años y cuestión. O sea, muchos de los juegos que se desarrollan ahora tienen base en Dungeons & Dragons y los otros juegos de rol conocidos. Pero eso que acaba de comentar, ese relato me gustó y ahora me gusta un poquito más. Muchas gracias. Porque tiene mucho que ver con los juegos y vamos a hablar más adelante cuando toque un poquito más. Sí, y se nota claramente, bueno, yo sentí, tal como dice tu biografía, que tú eres fan de King, esa araña, pues me recordó muchísimo la araña de It. Sí. Y la verdad es que no porque estés acá presente, pero ese fue el que más me gustó del libro. No, porque yo se le pregunté a Jessy antes de que, hey, este va, este no me gusta. Pero es válido. ¿Alguien tiene otra pregunta adicional para...? Bueno, yo un comentario. Fue precisamente también la elección de ponerlo de primerito también, fue a propósito. Poner el primer relato del de él. Y tú habías puesto también un texto antes del relato, donde tú explicabas eso, que eso era de un juego de rol, pero como era mucho texto, tuve que omitirlo, sí. Lo que pasa es que yo preparé el relato al estilo de mi antología de relatos. Cada relato tiene al inicio que motiva el relato. Entonces efectivamente venía de esa partida, era algo bien sencillo, de que ellos probaran el rol. Y yo pues lo compartí, después de esto voy a compartir en Instagram las hojas de personaje de los tres protagonistas, porque están creadas igual y fueron Dungeons & Dragons. La habilidad, el ataque, de espada, la historia, el background de todos ellos, porque de ahí nace. Entonces dice, cuando tienes una creación de personaje fuerte y un universo ya creado, es mucho más sencillo que la historia fluya y que te la puedas creer. Ok, qué bien, qué chévere. Ahora otro dice. Bien, dice. Cuéntame un poquito sobre tu relato. Lo tengo personalmente. La profecía del oro rojo, con la dedicatoria esa que me dejaste teléfono en blanco. Pero yo dije, bueno, tengo que leerlo para ver qué está pasando. Cuéntame un poquito, porque me llamó la atención el tema de la época y el tema de la descripción de los personajes. No son personajes usuales que vemos con mucha regularidad, sino que son un poco distintos. O sea, se ven este tipo de manifestaciones quizás en algunos mundos de fantasía, sin embargo, no como figura central. Tú le diste una especie de giro a esos personajes. Cuéntame de ellos. Hola, buenas tardes chicos, a los que están allá virtual también. Bueno, primero que todo esto fue un reto, y Teo sabe, porque como él bien dijo, pues yo no suelo leer fantasía y escribirla por mucho menos. Y fue un reto, si lo pasé o no, pues ya ustedes lo dirán.
Pero sí, traté de hacer un mundo que fuese totalmente ajeno a este, con una especie diferente pues, a los seres humanos. Y bueno, más que todo se trata pues como de la avaricia del ser humano cuando se obsesiona con lo material, que puede llegar pues a destruir su entorno sin importarle pues qué pase, qué importancia tiene la naturaleza y demás. Y casualmente esto lo escribí cuando estuvimos en el 2023 con las protestas. También. Ajá. Es que es ambientalista. Ajá. Entonces voy a ambientalista. Por eso fue como parte ahí de lo que se fue plasmando, fue lo que fue saliendo. Eso me tomó mucho tiempo escribirlo, borraba, volví a escribir, borraba, tanto que creo que se lo mandé todo el último día porque no estaba segura de enviarlo, pero bueno, así se fue. Al final pues creo que me sentía algo satisfecha con el cuento, relato. Y bueno, es la destrucción de un pueblo que se destruye a sí mismo, ¿no? Por sus propias acciones, por su propia avaricia. Y bueno, al final trato de que sea como estas leyendas que cuentan los bardos, porque a mí me gusta mucho The Witcher y me gusta mucho el papel del bardo. Y también pues de ahí me gustó como que esa historia se estuviera contando, como que pasó alguna vez y él la está transmitiendo de manera oral. Pues. Fue como lo que quise plasmar. Y bueno, eso es un poquito de relato. ¿Te gustó Henry Cavill? No, Pero Henry Cavill también. Exacto. No, Sí, pero Eduardo es guapo. Eduardo es guapo. Henry Cavill en una filmada. pan, yo tiro duro. ¿Alguien tiene alguna consulta para Gizzy? ¿Alguna preguntita referente a su relato? ¿Alguna impresión? Bueno, yo sí lo vi también como que más, y no es el único, que nos quiere llevar a la naturaleza, porque la fantasía siempre va también pegada a la naturaleza. Hay otros relatos que también hablan de eso, hablan de dioses elementales, y estas cosas, y de animales, y de el cazador cuando va y se ve como que no tengo que matar. Y creo que la fantasía es mucho, a mí sí me gusta mucho la fantasía, yo estaba ahí. Sí, ya, sí, esto es lo que me gusta a mí y vamos. Pero sí, también se ve mucho de este tipo de relatos, también tienen que ver con esta introspección, de cómo los pueblos van, se destruyen ellos mismos. Y sí me gustó, y me acuerdo que en algún momento hablamos del bardo de The Witcher, de la banda, que tiene estas cuestiones hermosas de la vida. Yo baticé, hermoso ese bardo, y hermosa la banda también. Y de cuento, si ven de mis favoritos, no, a mí también me gusta. Hay otros que sí, yo de verdad, esto no tiene nada que ver con lo que va esto, porque también es un proyecto ambicioso, pero hasta esta cuestión yo estábamos hablando con Tani también antes de que y cuando te empiezas a buscar de los personajes Se acaba. pero somos de Parte de la novela, vida. somos de novela. Cuando uno Entonces, empieza a decir Ponle cariño, ponle que cariño. ya sé quién es fulanito, de qué ciudad es, de qué está haciendo. ¿qué es lo que puede hacer Se acabó. si la cabrita habla? Se acabó el cuento. Eso nada más se lo va a hacer Nacheli y a la señora buen de equipo que sí, pero es muy complicado, un proyecto muy complicado y la mayoría salió bien, pero hay otros que no tanto, Pero Te es contaste. entendible porque en este tipo de trabajos suele pasar. Hay relatos que gustan más que otros, o cuentos que gustan más que otros, dependiendo de muchos factores. Sin embargo, es lo que lo mantiene interesante, ¿verdad? O sea, la visión de varios lectores y no tenemos que coincidir siempre. Por lo menos Ray y yo peleamos a cada rato por un personaje, pero eso es ella y yo. Entonces, también es aceptable, ¿no? Pelearse personaje. Seguimos por acá. Bienvenida, güey. Yo iba a comentar algo Adelante. con la historia de Gizzy cuando yo la estaba leyendo. Para mí
Yo necesito que diga Yeezy al principio. No, André, El libro, la historia es de Sí, Yeezy. sí. Yo leí y me quedé leyendo esto de Yeezy. O sea, esto tiene la firma de ella, y me gusta porque ese es el estilo de ella y lo ha seguido con el estilo que tiene. Así es. Yo tengo una Sí, pregunta. adelante. Como decías que no eres muy consumidora del género de fantasía, ¿cuál crees que en este relato que es como esa barrera que superaste al escribirlo a nivel personal? Bueno, más que todo, antes de escribir, tengo que leer. Así que apenas pues Teo me habló del proyecto, pues me puse a leer fantasía, me puse a investigar sobre fantasía, porque no puedo escribirlo así pues, de cero, ¿no? Así que yo creo que el escribir este cuento me ayudó mucho como a imaginar, porque si se fijan, los nombres, el planeta, los seres, son cosas que yo jamás me imaginé que iba a escribir. O sea, yo por lo general, si te voy a escribir una historia, vas a encontrar, aquí también vas a encontrar referencias mitológicas, porque eso no lo puedo evitar, pero por lo general, y yo creo que ya me iba saliendo, por eso era que yo borraba, porque me iba saliendo el terror, y el terror se iba colando por ahí, y yo decía, ay no es terror, es fantasía, entonces pues ahí retrocedía, borraba y de nuevo, pero yo creo que más que todo fue como imaginar otro mundo, creo que fue lo que te puedo decir que aprendí de ese cuento. Si lo volvería a hacer, yo creo que no. Sinceridad y todo, ¿no? Por ahora, ¿qué se está dando? Exacto. Por ahí te llega otro reto. Medusa tiene una pregunta. ¿Quién? Medusa. Ya creo que Déjame cerrar acá para que se escuche. Ya. Muy buenas tardes a todos y a todos. Sí. Ok, bueno, les cuento. Cuando tuve a Verborio, ahora no tengo cosas para decirle a Teo y demás, pero eso vamos más adelante. Pero como está con Yeezy, al yo leer los escritores, si te digo la verdad, me llama mucho la atención de que escribiera Yeezy, porque obviamente Yeezy, de todos los escritores que están aquí, que escriben terror, ella tiene una manera muy particular de escribir terror, ¿no? Igual que otra escritora que está allí. Entonces, yo dije, bueno, voy a escribir fantasía. Y cuando empiezo a leer el cuento, la profecía, o sea, ya por sí Yeezy, el nombre, ya yo dije, ella no se puede alejar de lo tenebroso. Ella le metió la palabra la profecía, ¿no? Ya, yo sé que quisiste irte para el lado de fantasía, pero hablar de maldiciones, ¿no? O sea, hablar de una maldición, cómo se ve el mismo personaje, todo lo que está pasando él, es que no se puede alejar tanto de la fantasía. Y yo por eso, ahora que lo acabas de decir, tú lo acabas de decir, me imagino que tuviste que haber borrado muchas cosas para poder entrar en lo que quería, me imagino, la recopilación de cuentos. Pero te felicito porque me gustó mucho tu cuento. No puedo decir cuáles son mis preferidos, ustedes saben que eso nunca lo digo, pero me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el tuyo porque tiene todavía ese lado oscurito, tiene un lado oscurito todavía, así que por eso me gusta mucho. Gracias. Ok, bueno, vamos a seguir porque después el tiempo nos persigue. Ahora vamos con La virtud marchita de Marcus Robles. Chicos, si alguien tiene preguntas, ustedes pueden muy tranquilamente hacerlo sin ningún problema. Sí. A ver, Marcus, cuéntanos por qué La virtud marchita. El título puede a veces hacernos pensar una gran cantidad de posibilidades, ¿no? De que el relato puede ir de esto o de aquello. Sin embargo, pues no es tan así como se plantea. Cuéntanos un poquito por qué La virtud marchita. Bueno, yo denominé el relato La virtud marchita porque hay un punto en la historia donde considero que uno de los personajes principales tiene un anhelo de solucionar un problema personal que tiene,
pero esto llevaría un costo de vida posible, y él asume no necesariamente la responsabilidad, pero asume la necesidad de hacer esa acción. Y es una virtud marchita porque es un poder que se dio una deidad, o digamos un producto de una deidad, que sería muy largo explicarlo aquí. Entonces esta especie de emisario de una deidad dejó una bendición, que es un poder que permite hacer muchas cosas, y creo que es un tema que se tocó en algunos otros cuentos. Es como uno busca hacer algo original y terminamos peleándonos los temas. Y para sorpresa de este personaje, ese poder fue corrupto. Fue corrupto por un ser que ha trabajado desde las sombras, porque incluso los personajes no lo conocen o no saben por qué ha sucedido esto. Pero ellos no tienen la culpa porque son personajes, ellos no tienen que saber. Entonces este poder, en este caso yo lo denominé una virtud, fue corrupto. Y su resultado fue negativo. Sí, cuando vemos virtud lo asociamos con pureza, inocencia, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención cuando iniciaba el relato que dice: en el valle templado de Olpinar, dentro de una cueva. Cuando dice cueva y dice todo hechicero, yo dije, ok, aquí viene algo. Entonces, ¿cómo fue la construcción de ese universo o de ese mundo más que nada? ¿No? Porque me hablas pues, obviamente de la parte del paisaje, del escenario más que nada. Bueno, Olpinar es este continente donde habitan estos seres. Donde habitan estos seres que denominé Orfeos, porque obviamente viven en el mismo lugar con ese nombre. Ellos técnicamente podrían ser se pueden imaginar como una especie de elfos. Y solo que yo intenté darle una identidad propia para no usar la misma terminología. Y en sí es un territorio dividido por dos climas, un sur que es templado, el norte que es tropical. Y esto afecta las características de los personajes, y en realidad lastimosamente es un mundo donde la guerra ha afectado, la magia ha corrompido y ha degenerado de alguna forma las características de los personajes, solo que ellos no lo saben, vuelvo a repetir. Me gusta, es interesante, porque cuando uno ve, como dije hace rato, una virtud, uno asocia muchas posibilidades con relación a lo que es la inocencia o la pureza del ser, más que nada de la persona, ¿no? Siempre lo asociamos con la persona en sí, pero me gustó esa apuesta. Y obviamente la forma que desarrolla este ambiente, este lugar, que se me olvida siempre el nombre, Olpinar. Me gusta porque apuesta por una visión un tanto diferente a lo convencional, y obviamente la forma en que está narrado, así como con un toquecito de lírica, se puede decir, más o menos así, a mí me gustó bastante. ¿Alguna consulta para Marcos sobre eso? ¿Verdad? Por acá tenemos preguntas. Okay. Comentarios. Dice, ¿cuál es el de dice Medusa, no sé, dice Medusa que el título de Marcos es poético, porque una virtud como 6 puntos suspensivos no podría estar marchita, 3 puntos suspensivos, 4, perdón, son cosas de su manera de escribir. 4 puntos suspensivos es lo que sentía al leer el título. Quiere escribir así cuando se adelante, dice Medusa. Gracias, sí, es como algo contradictorio, se me olvidó ahorita el concurso poético que hicieron. Pero sí, los términos se chocan. Pero sí creo que fue con ese propósito, para hacerlo llamativo. Y se pudo notar, yo lo noté, así que felicidades por eso. Así que una consulta para Marcos con relación. ¿Alguien tiene una consulta? Adelante. Este fue el que más me gustó, y creo que yo que iba más apegado a lo pero este es el que iba más apegado a lo que era lo que quería James. O sea, porque James también estaba que bueno, que voy a buscar a mi amigo, y cuestión que también era como que bueno, voy a buscar la pluma. Y creo que yo quedaba como encaminado, transportando un poquito, solo un poquito. Y para mí era como que el más introspectivo, porque te lanzaba una frase que yo estaba leyendo esto ya bebiendo cerveza en la sanadora hace como 3 horas. Y voy a leer un par de libros.
Y si te mato, ¿habrá valido la pena buscar esa ave que menciono? Completamente. Prefiero morir sabiendo que lo intenté a morir deseando. ¿Y qué le da sentido a tu viaje? Las tierras que cuido y las que quiero dejar a generaciones venideras. Si mueres, tu viaje ya no tendrá sentido. Está bien, alguien más lo hará. Creo que siempre habrá un alma que querrá cambiar el mundo. Y entonces pensé también en cómo comienza la historia. O sea, el bibliotecario que tiene un aprendiz. Y el aprendiz, pues, cuando sale del bibliotecario, aunque él ya sabía que se tenía que ir, él fue a aprender después cosas, pero igual tenía ese deseo. O sea, y ese como que ese deseo ferviente, ayuda a tu mamá o lo que sea. Cuando tienes algo así, eres como un fanático. Yo soy fanático deportivo. Y de los libros. Y era hacer eso. Pero cuando uno tiene esa cuestión así como que te ciegas y vamos ahí, y tiene varias otras frases. La voy a citar porque es muy bonita. Y cuando hacía la historia y todo eso, está buenísimo. Yo le dije a está bueno. Y cambia un poco de cómo estaban otros escritores. Lo presentan, son fantasía, otras vertientes como G.C. que también te atrapó, pero me pareció que es lo que yo quería leer en este momento. Sí, a mí me gustó también. Me recordaba mucho el tipo de anécdotas, de libros de compañeros, ¿no? Algo como los cuentos de Tom y como un y el Sancho espíritu que te Panza, acompaña. Sí, como que te voy a meter el pie, pero tú te vas más fuerte. Eran como dos compañeros que iban en el camino y viviendo esta aventura y demás. A mí el ave me recordó también mucho lo que era el ave fénix, una ave mitológica que solo lo pueden ver los dignos, me explico, esa parte también me llamó mucho la atención. Sí, me gustó y quedó así como que continuarán las aventuras de aquí. Continuarán en sus aventuras. Nada contigo porque me caíste bien. Ya te volviste, ascendiste. No importa que te haya querido matar. Exacto, ascendiste, pero pues me ha gustado esto. Pues. Sí. Yo me puedo ir, pero me voy a quedar. Está buenísimo. Sí, a mí me gustó bastante, sí. Y en pocas páginas. En este caso me pasa al revés. Ellos ya tenían el mundo y lo pasaron acá. A mí me pasó al revés. Yo escribí esto y dije, quiero más. Terminé y así como usted, yo, ¿por qué no escribí más? Soy Sí, porque ahí menciona que continúan en sus aventuras, y uno queda que ok, ¿dónde puedo conseguir las Queda abierto para una segunda historia o otra historia correcta. Si les gustó, voy a sacarla. Este va a ser el prólogo, o sea, voy a extenderlo en 3 capítulos cada aventura y de ahí en adelante vendrá algo que, en pocas palabras, pensándolo, él se va a volver ¿ha visto la madre naturaleza? Cuando se va a volver el padre de la naturaleza. Es que lo puedes tener como en el caso de Marcus también, Italia, que no vino hoy, también como que empiezan a meter nombres y desarrollan más esto. Quiero 800 páginas. Hacer una novela. Sí. No, yo sé que todavía estaba hablando de las vainas de Martin y yo, dale, listo. Vienen cositas. Aquí podemos elegir estas páginas. Vienen cositas. De hecho, yo estaba buscando eso que dijo Alex, pero como tengo mi libro lleno de posts, pero no es en la frase, sino donde van los volúmenes, los autores, y tengo un solo enredo que yo entiendo. Estaba buscando la frase que él dijo, o sea, más que nada, y porque eso sí me gustó y de verdad me llegó. Porque eso que dice, y si te mato, habrá valido la pena buscar esa ave que mencionas. O sea, eso sí me llamó la atención porque la respuesta que él da completamente, prefiero morir sabiendo que lo intenté a morir deseándolo. Creo que es lo que muchos hacemos o tratamos de hacer en la vida y muchos no se arriesgan. Algunos nos atrevemos a arriesgarnos a hacerlo, a buscarlo o ser lo que queremos ser, y otros se quedan con esa idea de que, ¿y si lo hubiese hecho? ¿Qué hubiese pasado? Sí. Y no salimos de ahí. Y en 20 o 30 años decimos, ¿y si yo hubiese hecho esto de esta forma? ¿O hubiese perseguido aquello? ¿Qué hubiese pasado? Y nos quedamos en ese vaivén y no avanzamos. Entonces creo que es mejor morir en el intento que no intentarlo. Y eso fue algo que me gustó y lo estaba buscando ahorita hasta que mientras hablaba lo encontré.
Así que eso me gustó mucho y como dijeron ellos, me quedé esperando al final ver un poquito más porque aquí dice, él sabe que siempre existirá gente por la cual luchar para que el mundo sea un lugar mejor. Allí me dejan un final abierto de que esto puede seguir. Continuarán las aventuras. Exacto. Sí, a todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos una hora, un poquito más de una hora y estamos bien de tiempo porque nos falta un autor y tenemos todavía un par de minutos más para seguir hablando. Ahora vamos con Hansi D. Becker y el relato es Dormido sobre los lirios. Cuéntanos, Hansi, el título. ¿Por qué ese título? Obviamente sabemos que tú apuestas siempre por la fantasía y estamos poniendo en eso con matices de ficción, ciencia ficción, así que eso lo torna un poco más interesante. Ok, para empezar, antes de escribir ese relato, ya yo venía de haber escrito otros 2 relatos de ciencia ficción destilada, pura. Yo diría que es lo que más me especializo yo. Otros libros que estoy escribiendo que son de fantasía también, igual se entremezclan ambas cosas. Entonces, yo me acuerdo que cuando lo empecé a escribir, cuando yo estaba terminando, yo le dije a Teo, mira, este relato yo lo voy a escribir pensando en que lo pueda leer mi hija de 10 años. Entonces va a ser super light, va a ser super soft, ni siquiera va a tener mucha violencia tampoco, va a ser para que ella lo pueda leer. Y así mismo lo escribo. Si ustedes pues, lo habrán leído, ven que por lo menos tú comparas mi primer relato, Irene va creciendo, va así hasta que te lleva al epítome del asunto, ¿no? Y te deja sorprendido, pero Dormido sobre los lirios va lineal. De hecho, yo lo hice a propósito, quería que fuera así, no quería que tuviera un gran momento. Entonces, ¿qué pasa con ese libro, con ese relato? Y es que es la apertura a todo el otro universo que estoy por escribir. Es decir, esto que está sucediendo ahí tiene que pasar para que se desarrollen los otros 5 libros que tengo que escribir para poder desarrollar el universo que he creado. Cuando los primeros salgan estos libros y te acuerden de Dormido sobre los lirios, vas a decir, ok, ahora todo esto tiene sentido. Porque metí bastante información, metí bastantes cosas que quizás, bueno, como no tienes el trasfondo y que, bueno, no tiene sentido para mí, no sé de qué me estás hablando, pero ya cuando estos otros libros salgan, vas a entender entonces por completo todo lo que sucedió acá y por qué sucedió de esta manera y todos los detalles va a verse, te van a notar de por qué yo los puse ahí. Entonces, sí lo quise que fuera de esta manera. Si ven las soluciones de los problemas, la manera en que el protagonista es llevado, todo sucede bajo la perspectiva de un niño de 8 años, que es la vida. Y así lo tuve que mantener. Todo lo estamos viendo a través de sus ojos. Primero, a través de los ojos de los padres. Pero cuando ellos mueren, entonces todo pasa a través de sus ojos. Y él lo ve todo así, ¿no? Todo fantasioso, todo que es cuidado por otro, que es protegido por otro. Al final, él elige irse con los helenos. Entonces es así, ¿no? Así lo quise que fuera de esa manera. Una lectura bastante suave, bastante fluida. La manera en que se resuelven los problemas también, ahí por ejemplo ahí con los Helios, lo hacía de manera bastante ingeniosa. Todo eso yo quería mostrarlo porque tiene un propósito que va a ser explicado pues, en los próximos libros. O sea, hay que leerse lo que viene de Hansi para poder tener un poco más de claridad, o mejor dicho, adentrarnos un poquito más en este mundo de su fantasía y de su escritura, ¿no? Más que nada. Yo siempre digo que un libro debe atraparte con las primeras 2 líneas o el primer párrafo, o ya sea un cuento, ¿no? Un relato también, porque de lo contrario empiezas a buscar y nunca llegas a ese punto que tú quieres. Cuando yo leí esto, en la antigua danza entre la tierra y la luna, un destiempo en un borde distante que rompió la armonía celestial que adornaba los cielos, se entretejió la silente llegada de la segunda hermana. Ya con eso yo quiero saber qué viene, o sea, qué viene después. Entonces, creo que, como tú bien dices, hay que darle, espacio cuando vengan tus proyectos futuros para poder leer y dar ese viaje en general y poder entender quizás algunas cosas que, como bien dices, que a lo mejor no entendamos de buenas a primeras, que eso pasa con todos los escritores de fantasía, pienso yo, no soy un experto, pero siempre tenemos que dar 1, 2 y hasta 3 veces esa leída, o esa releída, mejor dicho, de una historia o de un relato para poder, pues,
entenderlo a la perfección, porque no es igual leer un libro que te mencione de repente Panamá, te mencione Veragua, Panamá Oeste, y tú entiendas porque eres del área, o Colombia, Venezuela, Ecuador, que tengas una idea a estar en un mundo de fantasía que obviamente yo soy visual, si yo no veo muñequitos, numeritos y cosas, me pierdo. Y eso es muy interesante porque te obliga a ti como lector a querer saber más. Y eso me pasó con la mayoría de los relatos que me leí. Me faltan 2 que no he leído porque los autores no están y por motivo de tiempo, pero de los que están aquí, de los que los pude leer y me disfruté cada uno de ellos de una forma diferente, obvio, uno del otro, porque eso es lo que lo hace interesante. Y como bien dijeron los chicos hace rato, para que una antología sea antología tiene que tener variedad, no puede ser lo mismo, o sea, no debe ser lo mismo. Entonces creo que el punto que le da cada escritor es interesante, y el punto, o ese toque, mejor dicho, que tú le diste a ese relato, a mí me gustó. O sea, si leo Irene o Irene y leo obviamente lleva la comparativa y son 2 mundos totalmente diferentes, si lo vemos desde una óptica un poco más profunda. Y ese universo, obviamente nos lo acabas de decir, ¿qué creas? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo un poco complicado? ¿Cómo hiciste esa transición? ¿Cómo lo construiste, mejor dicho? ¿Cómo te digo? ¿Puedo repetirme la pregunta? Ok, para formular bien la... Sí, porque es que yo hablo demasiado. El tema mío es que yo hablo demasiado y meto varios temas en uno y al final la idea se pierde. Cuéntanos sobre la construcción de tu pequeño universo para este relato en especial. O sea, ¿cómo fue trabajarlo desde los cimientos? O sea, sabemos que tienes proyectos futuros, ¿no? Claro, de hecho, el libro trata sobre la profecía de Lunari, ¿no? Una segunda luna. Esta luna en realidad es como una especie de hogar para lo que son los selenios. Yo no explico de dónde vienen los selenios. Quiero mantenerlo, esta mística en ellos. Cuando yo cuando describo al rey Taelendrón, parece algo así tipo élfico. Quiero que se mantengan aquí. No son extraterrestres. Yo no he mencionado ahí que son extraterrestres. Solamente mencioné que vienen de otro mundo. Entonces, el propósito de ellos, de por qué vinieron a la Tierra, se conecta con el propósito de los aelios. Los aelios son una raza que viven también dentro de la misma Tierra, pero como digamos que otra realidad. No quiero mencionar dimensión, porque en mi universo es un solo universo, con diferentes realidades. Entonces los aelios son de una realidad, pero también están conectados con los selenios. Incluso yo llevo a mencionar que ya se conocen. El papá de Lavi también tenía un propósito. El propósito del papá de Lavi era crear o manifestar esta materia de la que estaba creada el collar negro. Esa materia, ni siquiera es el collar lo importante, sino es la materia de la que está hecha, va a ser muy importante entonces para el desarrollo de los otros grupos. Y todo se va a interconectar. ¿Por qué Lavi pasó por todos estos problemas? Básicamente, ni un pelo se le lastimó, porque era necesario que viviera. De hecho, uno de mis libros, él va a ser uno de los protagonistas, ya cuando está adulto. Entonces, él tenía que vivir sí o sí. Era como su destino, sobrevivir a todos esos eventos, que se interconectara, que conociera a los selenios, que él se vaya con los selenios, porque él, el conocimiento de su padre adquirió cierto conocimiento de la alquimia que su padre había descubierto. Entonces, en este periodo de tiempo que él vaya y se quede con ellos por 50 años más, él entonces va a adquirir esta importancia tan crucial que va a tener entonces en el otro libro. Pero bueno, es una serie de cosas interconectadas, que bueno, van a tener más sentido cuando lo escriba. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me gustó mucho este cuento. Me da mucha felicidad saber que vas a desarrollar el universo, porque realmente yo también quiero saber más de la piedra. Yo también se nota la influencia de ciencia ficción. Yo la noté, yo los selenios los veía así como si vinieran de otro planeta, ¿sabes? Eso fue lo que yo sentí. Me recordó también, me recordó un poco la historia de Harry Potter, cuando Lily protege a Harry, igual acá la madre, la que tenía el collar, se lo dio al hijo, lo protegió cuando lo envolvió, lo protegió de los que los habían matado, porque la verdad al principio cuando los mataron yo estaba, pobrecito, quedó solito, ¿ahora qué va a pasar?
Pero sí, a mí la verdad sí me gustó y eso que dices pues me pone contento. Voy a estar pendiente. Y de hecho, a mí me cuesta un poco porque el posteo me dice ahí, hay que escribir un relato de 4.000 palabras. Cuando yo le mando el relato tiene como que 6.000 palabras. Me cuesta mucho sintetizar las ideas. Y aquí pequé en eso, porque ahí metí un montón de cosas, pero que son necesarias. Y yo no necesito introducirlo a ustedes en este universo, pero hay cosas que mencioné que pronto van a ser explicadas. Por ejemplo, datitos interesantes. Los aelianos, yo mencioné que ellos cuando salieron vamos a decir, ese portal, ellos flotaban, no caminaban, dando a entender que la densidad de su cuerpo no es la misma que la de nosotros. Son seres más etéreos, su materia es menos densa. Entonces, las cosas que ellos hacían para la vida era magia. Pero es que tú lo pones así, que eso es brujería. Esto vamos a poner por ahí, que verga es. De ahí, de la vida. Oye, el vocabulario, ¿no? Estamos todos somos ahí. Esta reunión es PG. Yo creo que justo con lo que decía Alex en esa línea es que se me viene a la mente la frase esa de que la magia simplemente es ciencia que todavía no entendemos. Y creo que esa es como la conexión justo ahí de darle ese paso, porque también hay muchas historias de ciencia ficción que tienen ese componente de fantasía y al revés, porque se complementan justo en esa línea. Exactamente. De que quizás sí parezca magia, tiene una explicación lógica que vamos a entender, ya sea por el sistema de magia o porque es una ciencia que se explica más adelante. Y yo creo que, no sé, usted que han leído a Sanderson, ¿no? Yo creo que de todos los relatos, de todos los relatos, yo creo que este es el que más se acerca un poquito al estilo, porque Sanderson, si bien es fantasía, también tiene mucho ciencia ficción. Entonces es una buena mezcla ahí, ¿no? Bastante interesante. Y nosotros hemos tenido plática de los libros y yo le hago preguntas ahí, pero entonces este personaje es estilo. Ya yo sé ciertas cosas que ustedes no saben. Hay que meter la moneda y nos ponemos a jugar algo de esa. Sí. Por ejemplo, en un libro voy a tratar de explicar todo el sistema de vida de los aelianos. Y me dio la tarea de explicar filosofía, sus creencias, su biología, la manera en que se organizan como sociedad. Entonces, partiendo de ahí, pues, entonces por eso me costó un poquito de cómo sintetizo esto en mi fantasía, porque esta es mi visión de fantasía, de esta manera, pues. Entonces, también son seres muy inteligentes. Me han comentado personas que les gustó, por ejemplo, que cómo ellos armaban dispositivos y cosas para que la vida pudiera correr más rápido, pudiera hacer esto, pudiera hacer lo otro. Y cuando ellos pasan por acá, siempre vienen como investigadores. Siempre vienen con la curiosidad de saber, de conocer, porque lo que pasa es que su mundo es tan diferente al nuestro, porque el mundo, incluso las densidades son diferentes. La manera en que existen, en que nacen, en que se reproducen, es totalmente diferente. Entonces, ellos venían como investigadores, pero también ya sabían la profecía de Lunari porque estaban interconectados con el papá de David. Ya menciono de la palabra de soñadores, que eso también son personas que tienen la capacidad de conectarse a otro mundo a través de los sueños. Personas que tienen ciertas capacidades que nacen con esa habilidad y también la voy a utilizar mucho en mi libro. Así que ahí metí un pocotón de cosas que, bueno, me tomaré de verdad la tarea de que puedan entenderlo y que tenga lógica. Un poquito como para ponerte en mejor. ¿Tienes fecha de cuándo va a salir la próxima publicación? Bueno, yo mismo me puse la soga al cuello y les dije que lo voy a tratar de publicar por lo menos ya en la Feria del Libro. Pero vamos a ver. Vamos a ver, por lo menos que sea. Sí, porque no digo año. Por lo menos que sea de aquí a diciembre. Para que ya por fin tal, porque tengo como fecha de cumpleaños, que ya saben lo que pueden conseguir pronto, ¿no? Ya falta agosto, un par de meses y nada. Pero es que no dijo año. Pero sería el libro de 2028. Bueno, también te valgo, si no digo el año. No importa, yo cada vez te voy a estar ahí. Exactamente. Un comentario del público, un comentario. Y dice Medusa que, bueno, con la idea de que el libro debe llamar la atención a la primera página del libro. Para mí el prólogo muy bueno para llamar la atención, ya que hay unos prólogos que dan sueño. Ya no deseo seguir leyendo. No, en efecto, este prólogo te atrapa desde el principio.
Y obviamente sabemos quién hizo el prólogo, ¿no? El principio te atrapa porque te da esa introducción de lo que viene, ¿sí? O de lo que puedes encontrar dentro de las páginas de los distintos relatos. Y un prólogo, como bien dijo Medusa, aburrido, pues a veces el contenido que está después es buenísimo. Sin embargo, a veces cuando lees el prólogo te desanimas y viceversa. Entonces ella dice que, y yo la secundo, de que es interesante este tipo de prólogos porque te abren la mente y te permiten conectar con el libro automáticamente. Así que felicidades por ese prólogo. Y ahora saltamos al epílogo. Yo lo sentí como un libro dentro de otro libro. Exacto, era como De hecho son varios libros dentro de un libro. Ajá, de hecho, es como haciéndole honor al Nexus, ¿no? A la biblioteca del señor Clark. Sí. Sí. Porque es como leer varios libros, pese a que son relatos, algunos más cortos que otros, creo que han sido uno de los más largos, algunos más cortos que otros, pareciera que fueran pues, historias extensas. Uno lee 4 o 5 páginas y uno piensa que está leyendo un libro de casi 300, 200. Entonces eso lo mantiene interesante. Entonces, sabemos que no fue fácil el reto, sin embargo, pues se cumplió y es como bien dijimos, ¿no? Ese equilibrio entre relatos para poder que funcione. No todos pueden ser del mismo nivel, del mismo tipo. Tiene que haber una balanza entre unos y otros para que el trabajo funcione. El epílogo. De hecho, tiene que ver. Teo, ¿Qué tal? cuéntanos un poquito sobre el epílogo. Fue un poquito difícil darle un final porque yo quería que fuera un poquito más trágica las consecuencias de todo. Yo incluso pensé en matar a James. Pensé en matar a James. Si bien bueno, lo vieron o sea, lo encontraron y estaba pues bastante enfermo. Pero es precisamente porque en alguna parte de los volúmenes explico que eso lo deteriora. Sí. Pasar por estos tejidos interdimensionales lo deteriora. Y siendo un humano común, obviamente, pues es más peligroso hacer este tipo No, ellos se lo dijeron también. Así, bueno, ¿estás buscando la muerte? Bueno, dale, vete. Síguele para acá. Exacto. Entonces, pero no quise hacerlo porque siento yo que ya trabajamos en Amorfo, que fue bastante horror, bastante sangre y cosas así. Entonces quería darle honor a la fantasía en la que, digamos, hay finales felices. Yo sé que hay muchos lectores que no les gustan los finales felices, pero creo que aquí lo ameritaba para darle un cierre a esta promesa que le hizo este chico al señor, a pesar de que pudo haberse sentido traicionado por este... Exactamente. Bueno, que también, o sea, el giro ese de que se diera cuenta que en verdad todo estuvo planeado por el señor Benjamin Clark, de que, o sea, él fue el que mató a su papá, pues. Yo no lo esperaba. Yo tampoco. Cuando yo estaba escribiendo los volúmenes, yo escribo así brújula, yo voy sobre la marcha y tampoco pensé, o sea, me vino a la cabeza y todo fue a propósito, o sea, el Señor no fue como que los dioses escogieron a este muchacho, Él escogió al muchacho y él agarró la batuta y dijo, bueno, vamos para allá. Entonces, en el epílogo, darle ese cierre y que sea la mamá la que encuentre al viejo, al anciano, y lo lleve hacia su hijo. Eso fue como que, o sea, un hijo que ella no conocía muy bien. Entonces, pues, bueno, sí quería darle giros y todo eso, pero un final feliz. Es que ahí queda, ¿no? Y el destino puede reescribirse, creo que esto lo dice todo. Y lo demostraron ellos, incluso los dioses, o sea, que es interesante porque el destino puede reescribirse. A veces decimos, no, está fijo, está sentado, sin embargo, somos dueños de nuestro destino y podemos, ya sea, pues, darle un giro o reescribirlo, como bien dice acá. Así que me pareció, conocido contigo, no me esperaba esa parte del papá. Creo que, pero eso es interesante, porque cuando un libro predecible, pues ya tú sabes lo que viene, o más o menos tienes una idea, y es un poco tedioso, incluso está aburrido. Sin embargo, cuando hay un plot twist, o cuando pasa algo de este tipo de eventos,
y te das cuenta de que, ok, no es lo que tú esperabas. Creo que le mete como más sazón, vamos a llamarlo así más panameño, a la historia y obviamente al tejido, a la telaraña que había de historias y de conexiones entre los mundos y demás, que es interesante, se da a través de una biblioteca. Entonces, todo arranca allí. Creo que eso es lo máximo, ¿no? Empezamos allí y vamos, entramos por una puerta, valga la redundancia, a una biblioteca, a una librería y pensar que puedes abrir un libro y te vas a ir, qué sé yo, a uno de estos mundos, por no decir uno en específico, ya te da como esa ganancia de que, ok, aquí hay algo ya como lector. Ahora Esa parte como lector es totalmente, uno se puede identificar con esa parte, porque es exactamente lo que nos pasa cada vez que llegamos a una librería y agarramos un libro. Y no vamos a comprar nada y nos vamos con la quincena. Nos metemos en un mundo que no tenemos ni idea, que es un mundo totalmente maravilloso, que es más o menos lo que la experiencia que estaba experimentando James. Sí, pero yo estaba hablando con Nice también estas cosas y ya hablamos, la idea es buena, ella incorporó varios episodios, pero también es más o menos como lo que vimos cuando vimos la biblioteca en la medianoche. Yo pensé lo mismo, me recordó. Tengo una pregunta al respecto. Que fue la que Tania propuso hace 2 o 3 años, ¿no? Sí. Y después fuimos y lo leímos con Casa Lecturas y vamos. Y lo disfrutamos. Yo no conocí ese libro. No conocí ese libro hasta que un día fui al Rey y vi que lo tenían ahí. Y vi que leí el prólogo y la sinopsis y vi que era más o menos algo como así. Sí, en esa línea también está El gato que amaba los libros, que es justo esa línea de estoy en una biblioteca, lo tengo que salvar y cada vez un libro abre como una dimensión diferente. Yo tengo una pregunta en general, que va justamente con esto que ustedes están conversando. ¿Cómo ustedes como escritores tratan de no perder la originalidad? Habiendo tanto material allá afuera, habiendo tanto, o sea, por ejemplo, no es que sea, pero es como el mismo concepto, son cosas diferentes, pero ¿cómo ustedes hacen, qué tipo de investigación que hacen para que su obra sea realmente original? O sea, el reto, ¿qué es lo que? Buena pregunta. ¿Qué es lo que hacen? Mira, es complicado, porque cuanto más lees te das cuenta que hay muchísimas cosas escritas. Por ejemplo, lo que es Panameria, si vas al mundo de Panameria, el mío, tiene 4 razas. Los humanos, los elfos, los enanos y los resandianos, que es la nueva, que es la creada auténticamente. ¿Okay? Pero lo que traté es darle un twist a todas las razas. Al final todos conocemos los combates, por ejemplo, los enanos, que estamos acostumbrados a verlos en Tolkien, son los típicos enanos, con mucha barba, que pelean y les gusta el oro. En mi caso, para tratar de buscar esa originalidad, yo me fui a Robert Heinlein. Robert Heinlein es el autor de Starship Troopers, pero también de La Luna es una cruel amante, que habla de la primera colonia lunar, una ciencia ficción. En esa historia, la Luna es una sociedad matriarcal, porque quienes iban eran los mineros, iban pocas mujeres. Entonces, en el caso de mis enanos, es una sociedad matriarcal. Una enana tiene realmente 8 o 10 esposos, entonces lo hace completa, toda la cultura cambia en base a esas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando empiezas a crear un mundo, es muy fácil copiar y pegar, entonces tienes que darle el twist. Los elfos oscuros que están en mi mundo no son oscuros porque tengan la piel oscura, son oscuros porque trabajan muy al estilo de Fullmetal Alchemist. Les gusta crear quimeras dentro de ellos mismos. Entonces son una mezcla de animales con elfos. Toco tema delicado de las que... En el de Hansen, escribí, a él le gusta el espacio y las teorías de física. Su comodidad es la ciencia ficción, él va más para Julio Verne que para Tolkien. En Ana escribí por la vena de su pensamiento, siempre tiene que existir una conexión con la naturaleza. Ella es feliz siendo hippie. En cuanto a todo lo que escribió Teo, escribí, Teo es novelista y para mí es más que prólogo, epílogo y entre
entre cuentos es una novela corta que me presenta una disposición para ampliarla después y básicamente eso fue lo que escribí. Gracias. Bueno, gente, si quieren un análisis profundo de la historia, vayan con Liz, que ella le va a Sí. Ahí tiene 70 páginas que ella no le gusta la fantasía, pero a ella le gusta escribir cosas. Exacto, y ella te agarra un cuento que es de 2 páginas, de repente 3 páginas, y ella te saca un super análisis de allí, que yo me quedé, lo hizo conmigo, haciendo propaganda con Amorfo. Yo escribí eso. Cuando Ata la danza de las brujas, cuando ella analizó mis 2 relatos, y me mandó el borrador de lo que ella hizo, yo me quedé. Yo escribí. Es que es media bruja. Sí, o sea, cosas que yo en mi vida hubiese pensado que yo utilicé figuras, elementos y demás que no manejo, que de repente tengo la idea pero no manejo conceptos. Ella me dijo, hiciste esto, aquello, por aquí, por allá. Así que si quieren una apreciación real de su trabajo, con los pros y los contras, váyanse con Liz, que ella les puede dar ese detalle profundo de su historia, que eso los ayuda, si lo hicieron bien, a crecer. Y si hay cosas que mejorar, pues a mejorar, se van a ver obligados a mejorar. Y creo que eso es lo que se quiere con todos los relatos. Y lo hace con todos, con Wendy, conmigo, con Gis, con todos. Medusa levantó la mano, vamos a darle la palabra a Medusa, podrían pegar bien. Adelante, Medusa. Medusa. Hola. Bueno, les voy a decir algo que comentó Liz. Obviamente no se le puede discutir, es que con 3 libros se puede decir y tantas cosas que ha escrito él sobre fantasía, y tener todo un mundo tan complejo, ¿no? Con croquis y nombre y todo lo demás. Obviamente el mismo cuento de él iba, no voy a decir que los otros no, pero obviamente sí va a tener un contexto de más notoriedad, porque obviamente no me pasó ya sino que claramente por haber leído algunos libros ya de él, sí se entiende, ¿no? Esto de cómo maneja la fantasía. Y eso puede ser hasta a veces arma de doble filo cuando tú colocas cuentos, escritor así, con algunos escritores que quizás no hayan escrito nunca fantasía, ¿no? Porque va a ser un poquito más notorio, ¿no? Y para él quizás puede ser doble filo porque él está trayendo historias, está trayendo su mundo a este concepto de un conjunto de cuentos, ¿no? Que no tiene nada que ver con su historia, ¿no? De que se puede ver las fantasías, eso así como lo veo. Pero muy bien lo que dijo Liz, y siento que por eso puede ser, por todo lo que ha escrito Ramón y su experiencia con Sueños de Lava y todos los otros libros que tiene, consecuencias. Gracias. Gracias por esa apreciación. La verdad es que sí, la historia a mí, yo no soy el de fantasía, este es el 4º libro que toco de fantasía, porque como dije hace rato, se me hace un poco pesada a la hora de conectar con tantos mundos, criaturas y demás, y yo soy nuevo muñequito, yo no me ubico. Creo que de chiquito siempre he sido raro. Sin embargo, me gustó cada uno de los relatos que leí. Nuevamente señalo, me faltan 2 que los leeré con calma ya en casa y hablaré con los escritores por medio de redes sociales después. Sin embargo, la apuesta fue grande y creo que cumplió las expectativas. La portada preciosa, el título, la conexión entre los mundos, ese arriesgarse de saltar entre páginas, entre mundos, entre historias, no es fácil y se logró, fue bueno. Voy a buscar ese libro que mencionó Tania, no lo he leído, pero me llamó la atención. Por esto mismo, ¿no? Porque es interesante cuando tú como lector llegas, hablas de una biblioteca o de una librería y saltas a páginas, a libros y demás, y eso te lleva a mundos. Creo que es lo que nos pasa a todos en la vida real. Agarramos un libro y somos parte de la historia, llámese terror, fantasía, ciencia ficción, lo que sea, romance inclusive. Entonces, no soy de romance, salvo por, ya Ray sabe cuál. Sin embargo, a mí me gustó la obra, lo felicito a todos porque el libro tiene lo que requiere. Un balance y un equilibrio entre historias, entre autores. Lo que mencionó por acá mi estimada es muy cierto sobre la originalidad de los relatos. No es fácil escribir en un mundo donde todo está dicho.
donde todas las historias han sido contadas, los mundos se han creado. Tenemos a King, que él solito tiene de repente una galaxia de él solito, exacto, él solito. Ahora no mencionemos a otros escritores de otras partes del mundo, incluso de aquí de Panamá. Así que la verdad que para mí fue satisfactorio leer este libro. Voy a volver a leerlo nuevamente porque hay cosas que no me quedaron claras, por ejemplo los nombres, más que nada los nombres de las criaturas y los universos, pero es normal que eso pase. Ni nosotros nos acordamos de eso. Exacto, cuando son tantas historias en un solo libro, con tantos mundos, tiendes a perderte un poquito, pero en el buen sentido. Entonces yo la verdad es que lo felicito. No sé si hay segunda parte, y ahí sí dijo que ella no quiere, pero no se sabe, ¿no? Porque por lo menos acá Juan sí tiene una idea un poco más clara de que la gente quedó picada. Creo que la antología se presta para que cada uno de los escritores siga desarrollando su mundo, exacto, su universo. Sería interesante, de repente ya yo estoy comprometiendo a la gente, bueno, ya Hansi dijo que él viene con un libro. No eran 5. Exactamente, este año la feria del libro viene con una serie de libros que abordan esta temática del universo. Así que Marcos, no sé qué nos trae por allí, y Ramonet, no sé, Gis, ¿tú te traes por acá también más proyectos? Yo estoy off últimamente, así que. Pero me gusta leer, o sea, el hecho de que yo esté off no quiere decir que no lea, sí leo. Eso mío. Para este año ya está en manos de Teo. Ok, la siguiente novela es una novela de terror. Ya digo que la leyeron. Va a ser novela de terror, esperemos que sea original. También está basada en juegos de rol. También yo lo conté a Teo, está basado en imitación de juegos de rol, así que también para que vengan por ahí. Y estoy preparando otro, que lo voy a sacar también en la feria del libro. Ese voy a hablar todavía del tema porque es un tema escrito a nivel familiar. ¿Okay? Así que con suerte, igual que me ha pasado, saqué 2 libros, quiero sacar 2 libros más en esta feria. Wow, bien. ¿Y tú, Marcos, qué nos traes este año? A ver. Bueno, yo no sé, estos temas son atemporales. No, si pudiéramos parir un libro ya tendríamos 5 temas. Claro que sí. Bueno, yo tengo pensado un proyecto de un libro de cuentos, pero es un poco extraño explicarlo porque yo creo que ahora es un poco con lo psicológico de los surrealistas, combinado como con fantasía, como medio. Entonces, tengo una especie de índice, pero no puedo hablar mucho porque no me gusta hablar de... Sí. Aquí hay muchos autores. Hay por acá, hay por allá. Sí, es un tema que creo que me lo voy a guardar en la mente porque es un poco extraño. Okay. Pero va por ahí, no es algo muy... Lo importante es que hay algo ya en puerta. Sí, que es lo importante. ¿Cuál? Sí, voy a compartir, yo no soy envidioso. Pero para ser sincero, yo tengo ya fijado para este año, para la feria del libro, tener una historia, ya la tengo escrita, tengo varias historias escritas, tengo 2 borradores, pero tengo todas las historias escritas, que todas las quiero sacar como bitácora. Pero José, me escuchan también, estoy abierto a contrato. Tengo en mente una historia que es la que voy a sacar, hablando de una historia, se siente como alguien que renace, vuelve a vivir. O sea, el man desde que nace es consciente de su mente, pues, y ve todo lo que, o sea, ya lo conoce. Y a medida que va creciendo, pues va teniendo experiencias que él no entiende y no sabe interpretar. Como les estaba contando, es a Ramonet, que es una historia como una novela negra, pero tiene ese toque que les dije, tratar de dar un consejo, una nueva visión. Al principio era con la intención de representar la depresión y poco a poco se fue convirtiendo en lo que sería lo que dije hace un rato, que el que ve para afuera sueña, el que ve para adentro despierta. Entonces va por ese lado. Entonces se los cuento a Carlos. Para la feria está. De este año. Sí, porque para la feria está cuál, la del libro, ¿para cuál? Para la fila de Lo que después no hay plata para comprar todo. tantos. Lo quiero todo. Vamos a hacer un sushi. Oye,
Sí, bueno, ya Hansi nos dijo que viene para él, y Teo, tú también estás trabajando en alguna parte de todo lo que tienes con Guitarra. Sí, ahorita, bueno, no sé si va a salir para la feria, yo no voy a prometer para la feria. Sí tengo uno ahorita que están, los lectores beta lo tienen, pero dependerá de la opinión de ellos si lo saco o no. Y el que sí va a salir es el segundo de los poetas, pero estoy un poquito con el tiempo, me está correteando, porque necesito no solamente la portada, sino también un mapa nuevo. Así que eso toma su tiempo. Nuestro ilustrador está trabajando en varios proyectos y ahorita tengo que llamarlo para llevarle más trabajo, sí. Entonces no sé si va a salir para la feria, ojalá que sí, pero no quiero andar con apuros porque a veces pasan cositas que no, por andar con la cosa de que tienen que estar para la feria, entonces pasan por alto ciertas cositas. Y bueno, todavía no le tengo subtítulos, estoy pensándolo, pero es que me ha costado bastante esta segunda parte, mantener el ritmo, mejorar la escritura. Leer los libros de Ramonet me ha ayudado bastante, de verdad, y se lo dije, me ayudó bastante el ritmo de la narrativa, las pausas y todas estas cosas me ha ayudado bastante haberlo leído. Y bueno, leyendo también Sanderson me ha ayudado bastante. Y no va por ahí, pero obviamente ya ustedes leyeron, tú leíste la primera parte de los poetas y sí, entonces va por esa misma línea, obviamente, no, pero la narrativa, la manera de llevar la historia sí es un poquito diferente. Y nos pasó lo mismo, nos quedamos con ganas de más. Sí, porque eso es para ti bastante. Sí, bastante. Bueno, interesante, ya sabemos que hay trabajo de sobra y para también nosotros, porque tenemos que leer todo eso, ¿no? Poco a poco. Oye, bueno, gente, nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar para hacer la crítica constructiva, si alguien tiene alguna, de repente, con cualquiera de los autores. Que no sabía que eran constructores aquí. ¿Ah? No sabía que eran constructores. Ustedes. No, que la crítica es de ustedes, ¿no? Laisa quiere hablar. Sí, es que como ya dije, yo vine a infiltrar, no me lo he Bienvenida. leído. Yo tampoco. Porque todo lo que es Tenebris es de miedo, entonces yo así como de, yo le tengo miedo al miedo. Ok. Entonces, no, me queda, no, encantada, ya se lo dije, la agarré, yo me lo llevo para la casa, te lo doy el otro sábado. Entonces, mi pregunta más que nada es, cuando es este tipo de relatos, libros de relatos, siempre puede haber saltos. ¿En este libro se puede hacer o es imprescindible que lea uno tras otro? O puedo leer, porque es que quiero leer los de ustedes primero que están aquí y luego los demás, pero solamente quería saber como si es posible que los pueda leer así o por... Pasa de repente que de repente Marcos tiene algún amigo que nada más compra el libro porque quiere leerlo a él y puede leer su relato independiente, no pasa nada. Es más enriquecedor si lees todo, porque te da, te abre, expande esa imaginación, pues, y te hace también viajar por estos mundos. Pero si se pueden leer independiente, no dependes de ninguno de las cosas que yo escribo antes de cada relato, ni del prólogo, ni del epílogo, ni nada. Así que sí. Los volúmenes son tuyos. Sí. Esa es la única parte que yo diría que hay que leer en orden. Yo tengo una pregunta, no es una crítica, pero después que tú... No, nada más en esa línea. Es que cuando hablaron de que no de lo del epílogo, que a veces aburre, yo nunca leo los epílogos al inicio. Los prólogos, perdón. Porque hay veces que los prólogos spoilean toda la historia y es como de, no quiero caer en eso. ¿En este sentido es así o no pasaría nada? Pasa lo siguiente, y la vez pasada tuvimos una discusión, no de una discusión de pelea, sino de hablar, Giz y yo, porque... La cara de Giz. Porque, o sea, el prólogo, no, o sea, quizás cometí un error, y lo acepto, en ponerle prólogo a la parte inicial. Porque si somos muy, ¿cómo se le dice? Muy rectos y tajantes con la definición de prólogo, eso no es un prólogo, es como una introducción. Entonces, no te spoilea absolutamente nada. Si lo quieres leer todo y entender todo,
te va a servir muchísimo leerlo y no te lo saltes. Y creo que ese es otro motivo también para... Te da la base de la historia, de lo que se va complementando con los volúmenes, porque los volúmenes son las historias de James, pero lo que sigue después es la historia de cada libro. Sí, lo que va sintiendo antes de entrar al libro. Sí, pero los volúmenes complementan, van de mano a los cuentos. Sí. Entonces, si solo los volúmenes no va a entender lo que dice. Pero me imagino que la experiencia, y ahí era donde venía mi pregunta, y esto es más bien para ustedes, no tanto para ustedes, ¿no? Porque la historia de por qué no tengo el libro conmigo es un poco... yo tengo el libro, pero se me perdió. Entonces... No lo tengo yo. No sé dónde está, los duendes de mi casa se lo llevaron. Tienes que ponerle una manera. ¿Ah? Tienes que ponerle una manera. Exacto. Entonces, oyendo lo que conversan, les pregunto yo a ustedes. Yo sé que aquí, por lo menos Tania, yo sé que ella prefiere más la novela que los cuentos. Yo soy al revés. Yo prefiero más los cuentos que la novela. Mal de la cabeza. Sí, pero tú sabes que es así. Pero hay gracia. Ustedes saben que es así. Lo que yo les pregunto a ustedes es, ok, sé que a lo mejor no es su favorito, pero ustedes prefieren este tipo de formato donde todos los cuentos de una manera u otra están concatenados, o prefieren el formato de ok, con un prólogo de que este cuento me lo dio tal, este cuento me lo dio tal, y son cuentos que a lo mejor comparten algo en común pero no vienen concatenados en una historia. A mí sí me gusta más concatenados. Porque siento que me enriquece. Que cuentos son los que, por ejemplo, cuando leímos a Cherry, habían varios cuentos que yo me quedé. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué acabo de leer? Me explico, acá ya se había como una estructura. Sí, eran cuentos dentro de, como dije, no un libro dentro de otro libro. Eran cuentos, pero que de cosas que estaba viviendo el personaje principal. O sea, que a mí me gustó este formato y lo hallé novedoso y la verdad sí me gustó bastante. Yo me acuerdo que Teo nos explicó esto cuando estuvimos leyendo a los poetas y yo, buena idea. Pero bueno, esta imagen también me gusta mucho. Sí. Me gusta tan más que la portada. Y yo, puta, como era, porque pues, todos quisiéramos en una biblioteca así, nos metemos y dale, y es lo que pasa realmente. Nos vamos metiendo poco a poco y no por días, sino por meses o dependiendo de lo que nos toque leer cada libro. Y a mí me parece una idea fenomenal. De verdad que yo lo leí, y teníamos cuestiones porque fue lo que me leímos y leímos después. Y es buenísimo. Pero es más diferente que ya vas tú. ¿Y tú, Raiza? Yo prefiero en estos casos leer cositas así porque así como me intereso más en el escritor. Entonces es como, aquí yo los voy a leer a ustedes de primero cuando agarre el libro, pero es como, si leo el libro y me gusta, es como, qué mal. Y ya que algunos ya los comprometí pidiéndole fecha y todo, así con más razón. Entonces, eso también es verdad, porque si estás con cuentos, bueno, si tienes novela, pues vamos a leer. A mí en realidad me duele conocer a un autor a través de una novela porque siento que me puede decepcionar. Entonces si es como, no sé si me gusta y compro la novela y es como, en serio, gasté esa plata para eso. Un sneak peek. O gasté el tiempo. Es que en mi caso, y yo comencé leyendo fue cuentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, mi autor era Clive Barker y el cuento que yo más amo de él es el Hellbound Heart, que es de donde sale el Racer. Al principio era un cuento, entonces fue expandiéndose. Entonces por eso me gustan los cuentos, sobre todo de terror, los cuentos, ¿no? Por algo tienen que tener. Pero también soy muy de fantasía. La fantasía me gusta mucho. Es más, una serie de fantasía que a mí me gusta mucho es de no me acuerdo ahorita mismo el nombre del autor, pero se llama El Caballero de la Rosa Negra. Y es un mundo que se llama Ravencroft, si no me equivoco, así que se parece más o menos a tu Ravenloft, creo que es. Y dentro de ese mundo pasan muchas cosas que son tanto fantasía como terror. Entonces, ese formato del cuento me da la oportunidad de conocer un poquito, ¿no?, de cada autor en un solo libro, ¿no? Por eso es que a mí en lo particular me gusta más. Yo también quería hacer mención honorífica de 3 cuentos que me gustaron bastante también, que fue el de Josephine Bowen. Ese no me gustó para nada. A mí sí me gustó porque sentí que tenía mi género de terror, y ese cuento sentí que tenía como un tema de terror que me gustó. Me gustó también el de Ana Laura, que Sí. por el tema de las brujas, ¿no? Porque Porque eres una bruja. Yo me identifico con los de mi
Exacto, exacto. Y me gustó también el de Francisco, porque con todo y que mi género es el terror, yo Terminó bien tengo ese. un soft spot por el romance. Ay, no. Sí, yo sí tengo un soft spot por el romance, lo admito. Yo se lo había dicho allí, ese no me gustó para nada. El de Josephine. Sí. No es válido, es válido porque, o sea, a veces no nos puede gustar todo. Independientemente de que el trabajo esté bien o esté de repente un poquito flojo, no sabemos, todo depende de la óptica. Hay temas que nos gustan y otros que no. Y a mí me pasa igual cuando leo libros de relatos, hay relatos que nada que ver. Y están bien trabajados y son interesantes, pero no me llenan. Y hay otros que de repente tienen varias cositas que mejorar, sin embargo, pues me atrapó desde el principio. Y eso suele pasar, y creo que a todos. Entonces lo que estoy viendo es que no hay crítica constructiva. ¿Cómo vas a criticarla si tú no lo has leído? No entiendo. Sí, no, esto es muy superficial, lo siento, cosas que no quiero muy claro. No, pero todavía ya vas. No. Sí, es el hecho de que son dos autores, serían 13 en total, lo voy a contar 13. Buen número. Y hay 1, 2, momentito. No está mucha onda por ahí. 3. Está buscando a las mujeres. Ajá. Ay, Dios. Ajá, o sea, la representación no está pareja, no hay paridad. Y justo aquí presente solamente hay una de 6. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí de la mayoría de los relatos que mandaron fueron puros hombres. Puros hombres. ¿Será porque el género le es más fácil escribir por el hecho de que la influencia, vamos a decir, de los juegos, era antes más común? Yo quiero entenderlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que también quizás el nombre, o como yo pedí los relatos, yo pedí alta fantasía. Entonces, quizás si yo hubiese dicho, voy a hacer una antología de dark fantasy, Ahí eso o que voy a hacer de romantasy. Yo no más estaba mujeres. aquí, entonces. Por supuesto. Yo hubiera pasado la historia como un dominado. Quizás hubiese sido diferente. Quizás si yo hubiese puesto romantasy, hubiese intentado pura mujer aquí. No veo muchos hombres escribiendo romances con fantasía y cosas así, ¿no? Pero sí, yo creo que no fue culpa mía.